con la posición política del kirchnerismo y esta parábola, este círculo que se va a cerrar al final, ya les vamos a contar, y es sorprendente entre los diferentes apoyos que tuvieron entre sí, tanto el kirchnerismo con el menemismo y viceversa. Arrancamos a partir de una declaración de Mariano Recalde. Saben ustedes que es candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, no tiene demasiadas posibilidades en las encuestas, está bastante atrás, sin embargo, acusó a Mauricio Macri de haber apoyado a Menem, ¿sí? Dijo, recuerden ustedes cuando Mauricio Macri, este simplemente es el recorte periodístico de lo que nosotros queremos contarle. Lo curioso y lo que nosotros vamos a presentarle hoy es el menemismo explícito de los Kirchner. Desde los comienzos, a mí me tocó escribir para la revista Noticias una nota que justamente se llamaba Cuando a Cristina apoyaba a Menem. Esa nota es muy impresionante porque arranca directamente con un textual de la presidenta que dice: voté a Menem en el 89 y en el 95, absolutamente, y creo que no me equivoqué. Y habla de su relación de amistad con Domingo Cavallo, habla de por qué apoyó también a Carlos Menem en su momento y por qué no se arrepentía de haberlo hecho. Esto también es muy importante porque son declaraciones de la presidenta, que entonces era senadora y recién empezaba de alguna manera a mostrarse, bueno, de manera opositora a lo que después fue el gobierno de Menem. También Néstor Kirchner aparecía desde sus comienzos en la política nacional como un hombre que venía directamente del riñón de Carlos Menem. Nosotros aquí tenemos algunos recortes donde se ve de manera explícita, por ejemplo, del diario Ámbito Financiero, debajo, ahí justo por encima del videógrafo, juró otro seguidor de Cavallo. Néstor Kirchner no recuerda peor momento en la vida de Santa Cruz. Y ahí nomás, en la primera línea de la nota, habla de Néstor Kirchner como un hombre apadrinado por José Luis Manzano. En la nota de la izquierda, por ejemplo, donde se ve la caricatura de Kirchner incluso, le ponen Ricardo Kirchner. No era todavía conocida la figura del expresidente Néstor Carlos Kirchner, pero lo que sí se sabía muy bien en Buenos Aires era que este hombre era alguien que venía muy bien relacionado justamente con Carlos Menem. Pero esto no solamente tenía que ver con la información periodística, no solamente tenía que ver con alguna información off the record, tenía que ver, por ejemplo, con los propios dichos de Néstor Carlos Kirchner. Hay un video de un documental muy impresionante que se llama Serás lo que has sido, que quiero mostrarles ahora, son apenas algunos segundos, porque esto se ha visto, pero Néstor Kirchner dice ante el público en un acto en Santa Cruz en el año 1994, que el presidente Carlos Menem, que estaba a su lado, es el mejor presidente desde Perón a esta parte. Señor presidente de la República Argentina, nuestro querido Calafate, hoy honrado por vuestra presencia, le decimos, al son de nuestro cariño y nuestro afecto, por el honor de su visita, muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Acá está el pueblo de Santa Cruz acompañando el proceso de transformación y cambio que la República Argentina debe llevar adelante. Que desde el paso de aquel gran general hubo un presidente que haya escuchado tanto a la Patagonia Sur y a Santa Cruz en particular. Impactante, ¿no? Hasta el propio Menem tenía vergüenza, bajaba la cabeza, increíble, se supo, se descubrió en este video que Menem tenía vergüenza. Claro, Néstor Kirchner lo elogiaba demasiado. Proceso de transformación y cambio, así se refería Néstor Kirchner al gobierno de Carlos Menem. A su lado, Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, que también elogiaba a Cavallo. En este caso, en el programa de Alfredo Leuco, que hoy, bueno, lamentablemente lo comparte conmigo, pero en su momento estaba solo, entrevistaba a la senadora Cristina Kirchner, que hablaba muy, pero muy bien de Cavallo. Quiero aprovechar una cosa. Usted ha estado muy cerca del punto de vista personal, ideológico, ha compartido muchas cosas, tanto con Vélez como con Cavallo. ¿Quién le parece mejor candidato? ¿Quién, si usted viviese en la capital, ¿a quién votaría? ¿A Cavallo o a Mira, Vélez? esa es una pregunta que me hicieron el otro día y te voy a ser sincera, Alfredo, no te la voy a responder. Tengo amigos en todos lados. Bueno, la situación muy especial, casi patética del partido hoy acá me obliga como militante de otro distrito y votante de otro distrito y además amigos a no inmiscuirse. En ambas posturas e inclusive también junto a Irma Roque, parece ser que se va a presentar también por afuera de la estructura formal del partido, me impiden manifestarme. Además no sería justo, me parece. No sería justo. Creo que tienen méritos Irma, creo que tiene méritos Cavallo, creo que tiene méritos Vélez incuestionables, pero no me obligues a definirme.
No solamente nos da una definición política, sino que dice que era amiga de Domingo Cavallo. Es cierto, ella y Néstor Kirchner y Cavallo y su esposa Sonia solían cenar juntos y eran realmente muy amigos. Pero yo decía que este círculo se cerraba. Hasta aquí el kirchnerismo apoyando a Menem. Pero ahora les voy a contar, y es sorprendente ver la lista toda junta y de golpe, cómo luego de la crisis del campo, el senador Carlos Menem se ha transformado en un aliado imprescindible para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Escuchen ustedes, Carlos Menem, ya sea con ausencias, con abstenciones, que voy, que no voy, que bajo, que no bajo, que doy quórum, que no doy quórum, ayudó a aprobar el pliego de Mercedes Marcó del Pont, ayudó con la reglamentación de los diputados del Parlasur, cosa que ahora es bien importante porque puede estar atado al futuro electoral de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ayudó también a que se vote la ley que impide y limita la responsabilidad del Estado, por ejemplo, en tragedias como las de Once. También ayudó a que se aprobara el Código Procesal Penal, que hoy es lo que el gobierno está intentando llevar adelante para poder nombrar por lo menos 16 fiscales afines. La ley de telecomunicaciones también se aprobó gracias a la inestimable ayuda del senador Carlos Menem, y el colmo, porque esto ya tiene mucha historia, pero se puede resumir en esto. Cuando se nacionalizó YPF, privatizado durante el gobierno de Menem, y además, obviamente, absolutamente apoyado por Néstor Carlos Kirchner y Oscar Parrilli, que fue miembro informante de esa privatización, cuando se nacionalizó YPF, Carlos Menem también ayudó a los Kirchner. Bueno, muy buenas noches Gabriela Michetti, muy buenas noches Lautaro, muchas gracias por estar aquí. Les cuento a nuestros televidentes cómo ha sido la estructura de esto. Obviamente no van a debatir con Horacio Rodríguez Larreta porque van a debatir en un programa líder de TN como es A Dos Voces, eso ya está acordado. La idea era darle la misma cantidad de tiempo a los dos, ser lo más ecuánimes posibles, pero ir por otro lado, tratar de hablar de cuestiones de la vida, para que la gente los conozca más quiénes son y no solo lo que piensan. Lo que piensan bastante sabe la gente, aunque siempre es bueno conocer más. La primera pregunta es, cuando ves todo esto, a mí por lo menos me aparece la palabra hipocresía. De toda la clase política, sos una de las últimas que ha ingresado a la política. ¿Qué te despierta? ¿Qué sensación te da ya como ciudadana, Gabriela? Está bien la palabra hipocresía, a mí también me suena, me resuena siempre, sobre todo cuando estoy en el recinto, en el Senado, cuando estoy en las comisiones, muchas veces. Lo que decías de Menem recién, de Menem entrando y llevándolo a Menem a votar algo y saliendo y después entrando de nuevo, una cosa realmente patética para un expresidente de la Nación, que debería ser una figura, ¿no?, respetable. Pero también la palabra cinismo. Hay un enorme cinismo. Diego empezó la conversación ahí con Marcelo, que pretendió ser gracioso al principio, que lo lograron, pero empezaste a decir esto, ¿no? Cómo nos hemos acostumbrado. No. Y eso es lo más dramático, porque cuando el paisaje se te hace común, se te hace normal, es peligroso, porque entonces empezás a como que la línea se te borra y bueno, ¿y dónde está qué es lo bueno? ¿Dónde tengo que buscar lo bueno si este es el paisaje que tengo, no? Yeah. Entonces ahí es donde es tan importante que no nos resignemos nunca a tener lo que tenemos, porque nosotros tenemos un país que da para vivir maravillosamente mejor de lo que vivimos, y sobre todo para que se integre mucha más gente a vivir bien. Entonces creo que esta es la clave. Basta de hipocresía, basta de cinismo. Pongamos un paisaje distinto como horizonte, mostremos que hay un horizonte diferente. Esto es un paisaje que no nos corresponde, que no se merece el argentino común, no se lo merece. La persona que trabaja todos los días, que se levanta todos los días, que cría a sus hijos, que manda a los chicos a la escuela, que se esfuerza, ese argentino, que es la gran mayoría, no se merece. ¿Cuántos años tenés, Lautaro? 22. 22, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Tengo entendido que es la primera vez, te lo agradezco de verdad. Cuando vos la escuchás a tu vieja hablar de estas cosas y sabés lo que es la política, has visto esto y además lo has vivido seguramente a lo largo de tu corta vida, de tu juventud, ¿te da ganas de decirle, dale mami, metele, hacé más transparente y mejor esto, o al revés? La querés preservar en su rol de madre y decirle, cuídate changuita, como le digo, cuídate changuita, cuídate mami, no te metas en esa mugre. ¿Qué sentís vos? Y son sensaciones encontradas, obviamente. Por un lado es mi madre y la quiero enormemente y la quiero cerca mío, pero entiendo por otro lado que
la apasiona tremendamente lo que hace y está en una posición que la demanda de esa manera. Y cuando una persona se apasiona tanto por algo, es muy difícil decirle que no o que se limite en eso, ¿viste? Mi mamá es infrenable, es muy difícil de frenar, así que aunque lo quisiese no podría hacerlo. En Lautaro nosotros descubrimos, a partir de que empezamos a laburar juntos y a partir de que yo también empecé a trabajar de periodista, que nos dolían más a mí cuando lo criticaban a él y a él cuando me criticaban a mí. ¿Cómo te llevas con eso, no? ¿Cómo te llevas con la exposición y las críticas que eso conlleva en este momento tan particular de Argentina donde no hay límites? Claro, sí. Mira, yo fui al Nacional Buenos Aires, que era un colegio bastante politizado o difícil para ser el hijo de Gabriela Michetti de alguna manera. Claro. En ese momento que yo tenía 15 años, en el momento de mayor exposición de mamá, capaz era un poco más denso bancarse todo ese tipo de cuestiones, que con el tiempo igual uno aprende a tolerar y naturalizar sin que le impacten, viste, que le molesten. Además fue fundamental entender que mi madre es mi madre y por otro lado Gabriela Michetti es la persona que muchos proyectan y está separada de alguna manera de la persona que yo tengo en mi casa, ¿entendés? Entonces, si uno sabe separar esas dos cosas, me parece que se desliga de esa responsabilidad. ¿Podemos traer una servilleta para Michetti? Bueno, pero es lo que corresponde. Pero vamos a ver una foto, le digo a ellos dos, a Lautaro y a Gabriela y a los televidentes, vamos a ver la primera de las fotos, que es apenas nacida. Ahí está, alcanzás a ver la foto. ¿De dónde sacaron esa foto? Es genial. Impresionante. Esa es mi mamá, mi papá y yo obviamente, chiquita. ¿Y qué hacían papá tus hizo viejos? el parto. ¿Esto es en la Prida, no? Sí, eso es en la Prida. Papá está vestido de médico, ¿ves? Y acabo de nacer y es el día del parto y él lo hizo el parto. ¿Él hizo el parto? Él hizo el parto, sí. Soy su primera hija y él hizo el parto. Hizo el parto de los 3 hijos. Y bueno, y lo hizo, viste, como con una emoción total, y le encantó hacerlo, y bueno, y no había con qué, o sea, y mi mamá tampoco quería que ningún otro médico se lo hiciera, no es que era una obligación hacerlo con él, ¿eh? Los dos querían hacer el parto, digamos, que lo hiciera papi, ¿sí? Ahora, tengo una pregunta, disculpame. Sí, claro. ¿En esa casa había política? ¿Les interesaba la política? Sé que tenía una relación más lejana con los Ilia, con la familia Ilia, pero en esa casa, ¿tu hijo y tu hija les importaba el tema político o no? Sí, les importa desde un lugar tal vez no tan partidario, pero sí desde el lugar de los valores y del servicio a la comunidad. O sea, en mi casa había todo el tiempo una palabra puesta sobre lo que los ciudadanos los que nacemos en este país tenemos que hacer por nuestro país. Entonces mi papá como médico hacía montones de cosas más allá de su consultorio privado. Así 17 años fue médico ad honorem del hospital público. Entonces todas esas cosas fueron como metidas adentro, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros teníamos... Yo tenía sexto grado, no me acuerdo cuántos años tenés en sexto grado, pero 11 años. Sí, bueno, 10 años. Papá se le ocurrió proponerles a las maestras directoras de las 3 escuelas públicas que la Prida tenía en ese entonces hacer charlas de educación sexual, que en ese momento era una cosa a la cual había que pedirle permiso. Digamos, obviamente que él la hacía desde un lugar de la biología, desde un lugar también muy anatómico, y también como una cosa de la lógica del amor unido al sexo y todo eso, pero era educación sexual, digamos, a los bifes. Para esa época era revolucionario, claro. Sí, y claro, y entonces las directoras le dijeron que sí, y entonces había que mandarle cuadernito a los papás para ver si autorizaban que el doctor Michetti les diera una charla a los hijos. O sea que un tipo muy precursor, iba a las reuniones del Consejo Deliberantes, ¿no? O sea, eso es lo que fue transmitido así. ¿Y vos como mamá también sos así? Por ejemplo, cuando hubo que hablar de sexo con Lautaro, ¿hablaste vos? Bueno, en ese momento, cuando Lautaro empezó a preguntar, porque los padres tratamos en esta época que estamos un poco más, como no sé si bien o no, pero estamos como más cancheros con esas cosas, tratamos de que sea como a respuesta de lo que preguntan los chicos, no de forzar las conversaciones. Y con su papá, la verdad que a medida que él iba preguntando,
charlábamos todo, muy, pero muy bien. Al punto tal de que un día fue gracioso porque Lauti, no sé, qué sé yo, tendría 8 o 9, no me acuerdo, empezó a preguntar. Y entonces nosotros con Eduardo, me acuerdo que empezamos a hablarle y los dos estábamos así como, bueno, tenemos que hablarle. Y entonces empezamos a hablar. Y en un momento... Bueno, y además es muy importante el cuidado, y ya empezamos a avanzar, ¿viste? Claro, íbamos demasiado. allá, la pregunta había sido esta, y entonces íbamos por todo. Por el primero vamos por todo. Y claro, y entonces la otra dijo, no, pero no me cuenten tanto, no quiero saber tanto, era muy gracioso. Le puso el límite a usted. Vamos a ver una foto muy conmovedora para ustedes dos seguramente, y a mí me impactó realmente fuerte, y seguramente a la audiencia también, por todos los motivos, porque está Lautaro ahí muy chiquitito, porque estás de pie, Gabriela, te lo digo con todo el afecto y con todo el respeto del mundo. ¿Cuánta basura se ha dicho periodísticamente y políticamente con tu condición y con tus dificultades desde el punto de vista para caminar y tu accidente y todo eso? No sé qué te pasa, si lo podés contar, qué te pasa en esa foto. Estás parada teniéndolo a Lautaro, ¿no? Bueno, sé, como me emociona mucho. Claro. Sí, me emociona muchísimo. No sé si por verme parada, pero probablemente. Porque una de las cosas que más me impactó cuando tuve el accidente, o lo que más me complicaba, era no poder ocuparme de bañarlo, de cambiarlo, porque él tenía 2 años. Entonces, cuando yo hacía la rehabilitación, me acuerdo, recién salida del accidente, al mes nomás de que nos fuimos, ¿te acordás a Tanti? Que esa casa que alquilamos en Tanti, que vos eras chiquitito, pero ¿te acordás de Tanti o no? Más o menos. ¿Te suena? Bueno. ¿Se acuerda más de lo que le contaron? No te podés acordar. Bueno, fuimos con papá, los 3 a Tanti, a hacer la rehabilitación, ¿no? Y estuvimos un mes en una casa alquilada, pero yo iba 8 horas a hacer gimnasia. Y me acuerdo que trataban, bueno, de esto, lo otro, la gimnasia. Y entonces vinieron unos kinesiólogos a preguntar, a ver el tipo de tratamiento que se hacía ahí, porque era el doctor Castillo Morales de Córdoba, que fue muy famoso, qué sé yo, bueno, qué tipo de tratamientos hacíamos, que eran muy buenos y no sé qué. Y entonces, bueno, ¿y vos qué buscás con este tratamiento? Y yo me acuerdo que le dije, yo busco bañar a mi hijo. O sea, todo el mundo era, ¿no?, pararse, caminar, ¿viste? Y yo decía, yo busco bañar a mi hijo de nuevo, ¿no? Porque claro, sos madre a esa edad del chico chiquitito, ¿no? Bueno, doctora, lo estamos viendo, lo está contando Gabriela, es muy chico. No sé si lo vieron, pero yo se los cuento. Enseguida empezó a acariciar la espalda de su madre con actitud de protección típica de un hijo varón. Sí, a saber qué te pasa a vos, ¿no? Cuando ves esto, cuando ves la foto. Tu hija emocionada, sí. Yo también me emocioné un poquito, claro. Pero... No sé si viste que dicen que cuando tenés un trauma de chiquito o cuando hay algo importante así tendés a olvidarte o a borrarlo. Yo no tengo muchos recuerdos de esa etapa de mamá, claro, caminando, pero por otro lado, una cosa que charlábamos hace poco, que nos acordábamos, es que en los dibujos que te hacen hacer en el jardín de infantes, en un momento una de las tareas era dibujar a tu familia, claro, y yo dibujé a mi viejo, a mí en el medio, y a mi hija la dibujé parada, y mi hija ya estaba en silla de ruedas. Yo no veía la silla, viste que te pasa, claro, también, claro, a ella le pasa, la gente no ve la silla de ruedas, es como que tiene una fuerza tal que la sobrepone, viste, la silla está ahí, pero es casi una excusa o una anécdota, no sé. Suponete que te encontrás con los compañeritos del colegio, el Nacional de Buenos Aires, era. Sí. Qué colegio, qué colegio, perdón. El colegio. Bueno, te encontrás con aquellos chicos politizados y te preguntan, Lautaro, contame por qué vos creés que hay que votar a Gabriela Michetti. ¿Qué tiene Gabriela, más allá de su condición de madre, de tu madre? ¿Qué va a decir digamos, convenceme a mí, a la gente, dale, por qué hay que votarle a Gabriela. Dale, antes que nada quiero aclarar que mis 2 mejores amigos son kirchneristas, por ejemplo. Muy bien. Qué duro, pero me parece que es una amplitud maravillosa. Porque hay que votarla a mi vieja por un sinfín de razones. Como te decía antes, nunca vi a alguien que se apasione tanto por lo que hace como lo hace mi mamá. Sí, en segundo lugar, me parece que tiene una vocación de servicio que yo no vi en nadie que conozca ni vea en la política hoy. Me parece que tiene capacidades tremendas que viene desarrollando y aplicando desde que empezó en política ya en 2003, hace bastante tiempo. La gente la quiere, se lo reconoce, en la calle es tremendamente emocionante. Para mí, que soy un tipo bastante mental, acompañarla por la calle y ver que las señoras y la gente en general se le acerca y viste, con un amor y una calidez, es tremendo, es bastante tremendo, y eso me parece que hoy no lo tenés en ningún otro candidato.
En cualquier momento Lautaro candidato. Lautaro candidato. Realmente es impresionante escucharlo. Yo le agradezco que hayan traído, su intimidad, que hayan confiado en nosotros. Ahora nosotros vamos a entrevistar al otro candidato, Horacio Rodríguez Larreta, con toda la intención de que sea más o menos la misma cantidad de tiempo, ecuánime. Nosotros, le digo a la gente, también lo invitamos a Horacio Rodríguez Larreta con cualquier personaje de su familia, cualquier integrante de su familia, pero él prefirió, no era una obligación, era una oferta que nosotros le hacíamos atendiendo a la condición de padre e hijo que hacen este programa, pero bueno, él tomó la decisión de venir solo, aunque también vamos a ver algunas fotos realmente curiosas de Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, con su padre. Yo les agradezco infinitamente que hayan venido y creo que hicimos un pequeñísimo aporte, ¿no? Las ideas, el Metrobús, la seguridad en la ciudad, qué van a hacer con tal y cual cosa, pero me parece que un poco conocimos más allá de los candidatos, más allá de las personas, y eso ayuda a la gente a tomar decisiones. Así que muchas gracias por haber confiado y haber venido. Gracias a usted. Por favor, un placer. Bueno, enseguidita nomás, ya venimos después de este pequeñísimo corte. Horacio Rodríguez Larreta, vamos a preguntarle cómo es esa foto que tiene con su padre y él está vestido con todos los uniformes que usan aquellos egresados en Harvard. ¿Quién era el padre de Horacio Rodríguez Larreta? Un político realmente de fuste. Ya venimos.